Hola, ¿qué tal? Saludos, señoras y señores. Les damos la bienvenida en una nueva cita de Despacho Abierto, el programa mensual que dedicamos en Manzanares 10 Televisión a hablar de asuntos de actualidad local y municipal con el alcalde de Manzanares, con Julián Nieva Delgado, y al que también le formulamos algunas de las preguntas que ustedes nos envían a través del correo electrónico participa@manzanares10.tv. Ya saben que pueden hacerlo y esas preguntas en los siguientes programas se las formulamos al alcalde de Manzanares. Le damos la bienvenida a Julián Nieva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juanjo, encantado. Para hablar en este programa del mes de marzo de algunos de los temas que han protagonizado la actualidad municipal. El principal asunto de actualidad municipal es cada mes los plenos ordinarios que se celebran en el Ayuntamiento de Manzanares. Si le parece, comenzamos repasando algunos asuntos del pleno del mes de febrero. Un pleno sin demasiada discrepancia en los puntos del orden del día, pero sí que se tensionó en el turno de ruegos y preguntas con una pregunta que realizó el Grupo Popular sobre la pérdida de derechos de cobro de subvenciones. ¿Qué valoración general hace de ese pleno el alcalde y sobre este asunto en particular? En general, Juanjo, como muy bien dices, los plenos se caracterizan porque la mayoría de las propuestas que lleva el equipo de gobierno suelen salir por unanimidad. Primero porque son de gestión, porque esta ciudad está en un momento importante desde el punto de vista de su desarrollo en todos los aspectos. Y hasta en eso la oposición no tiene más opción, desde mi punto de vista, que apoyarlas, cosa que por otro lado agradezco. Sin embargo, están permanentemente intentando que los plenos tengan más tensión de la necesaria e incluso más crispación. Y ahí es donde no comparto la actitud del Partido Popular y en este caso de su portavoz, de Rebeca Sánchez Maroto. Porque en este caso además utilizó una táctica perversa, un tanto grosera, que es una interpelación sobre un asunto que la concejal de Políticas de Igualdad lo explicó a la perfección y, sin embargo, en su segundo turno, de manera encubierta, quiso confundir a los ciudadanos aportando cifras y hechos que no se corresponden con la realidad, fundamentalmente en una especie de ataque al concejal de personal y de políticas de empleo en su momento y ahora portavoz del equipo de gobierno, Pablo Camacho, que de alguna manera no se correspondía. Y entonces hubo que aclararlo en primer lugar, lo cual demuestra que hay que tener todos los conocimientos y muchos datos, porque de alguna manera lo que hizo ella es pretender pillar al equipo de gobierno en un descuido. Pero fundamentalmente lo que no podemos hacer en política es confundir a los ciudadanos. Y si encima lo hacemos sabiendo que les estamos intentando confundir porque tenemos conocimiento de que no es así lo que decimos, la situación es mucho más grave, mucho más delicada. Solo caben dos opciones: que la señora Sánchez Maroto, después de 13 años de concejal en un ayuntamiento, que yo creo que va a ser una de las personas que más tiempo va a estar en la oposición en esta ciudad, que no supiera cómo funciona el sistema, lo cual es muy grave, o que sabiendo cómo funciona el sistema, lo que pretenda es confundir a los vecinos, lo cual es extremadamente grave. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no hay ninguna pérdida de derechos por falta de gestión o por falta de que las cosas se hagan bien. No, no es eso. Es que cuando se produce un plan de empleo hay determinadas situaciones que provocan que cada jornada de trabajo que uno de los trabajadores contratados no ejecute, no desarrolle, no se le paga, y hay que devolver el dinero a la Junta de Comunidades. Hecho verdaderamente lógico, porque también los ciudadanos entienden que si un trabajador que está en un plan de empleo, de estos que hacemos las administraciones para darle una oportunidad a todo el mundo, por circunstancias está una serie de días que no acude a su trabajo, esos días no los puede cobrar. O tal y como explicamos, si un trabajador, por la circunstancia que sea, 20 días antes de finalizar su contrato, encuentra otra oportunidad de empleo y se marcha, ya no es conveniente, ya no es fácil, ya incluso perjudicamos a alguien si llamamos a otro trabajador para cubrir esos 20 días.
¿Por qué razón? Pues porque si le sacas del desempleo para cubrir esos 20 días, después no puede participar en otros planes de empleo. Por tanto, hay jornadas que no se ejecutan, que no se desarrollan y que por tanto luego al final ese dinero hay que devolverlo, pero no hay ninguna pérdida de derechos. Por tanto, lo que sí le pedimos al Partido Popular es que no confundan a los vecinos, que esto además es algo que sucede en todos los municipios de Castilla-La Mancha, que si un trabajador sin justificar no viene 2 días al trabajo, no cobra. Es más, si las faltas son reiteradas, se le rescinde el contrato como se hace con cualquier sitio, porque aquí el dinero público también hay que defenderlo. Entonces, como decimos, hay una serie de jornadas que no se desarrollan, una serie de jornadas que suelen estar entre el 7, el 8% del conjunto del programa, que necesariamente cuando termina el programa se ajustan las cuentas y si ese dinero no se ha gastado, que no hay pérdida de ningún tipo, sencillamente no se ha gastado, se devuelve. Una cosa lógica. ¿Le preocupa, usted hablaba de esa confusión, le preocupa que dentro de esa confusión la ciudadanía, que no está muy metida en el seguimiento de la actualidad política, se quede con la duda de que se está perdiendo dinero? Ese riesgo siempre lo corremos. Hoy en día también en las redes sociales o las fake news sucede mucho en política nacional, que se ha convertido a nivel mundial, en un sistema de lancemos un bulo, extendámoslo, que se expanda como el aire y que alguien lo cogerá y no contrastará si el bulo es verdad o mentira. Esa es una práctica muy vieja que hoy en día con los sistemas de comunicación se ha convertido en un auténtico problema, cuando menos, porque lo que sí es cierto es que contrarrestar la mentira no siempre es fácil, contrarrestar el bulo no es sencillo. A veces estas cosas en la última semana, antes de unas elecciones, han tenido dimensiones verdaderamente peligrosas, porque el que pretende confundir es porque sabe que no tiene argumentos, el que pretende engañar es porque sabe que no lleva la razón. Por tanto, los que juegan a eso, sencillamente es porque se consideran que no tienen otras posibilidades que no es en el juego sucio, en embarrar el terreno de juego. Y sí que me preocupa que haya ciudadanos que no contrasten las noticias o que no tengan la oportunidad, pero bueno, lo tenemos que contrarrestar unos con otros aplicando políticas coherentes, explicándole a los ciudadanos de manera pedagógica y de manera real cómo son las cosas, y yo hasta hoy creo que los ciudadanos de Manzanares, gracias a los medios de comunicación también, que siempre hacéis un buen trabajo, mientras otros están permanentemente intentando presionar a periodistas, coaccionarles o incluso en algunos casos limitar el campo de actuación. Que nadie olvide que en esta ciudad el Partido Popular cerró una televisión y si la cerró es claramente porque no consideraba que le interesase que los vecinos de nuestra ciudad estuvieran informados. Sí me preocupa, pero creo que entre todos hacemos un buen trabajo de comunicación y que al final los ciudadanos saben lo que pasa. Habla de ese terreno de juego político embarrado. Esa situación de crispación política que usted está viviendo ahora en primera persona en el Senado, se quiere trasladar también a la política local, cuando la ciudadanía lo que quiere es que la clase política solucione sus problemas. Claro. Y sin embargo, la ciudadanía vemos que la clase política está tirándose los trastos a la cabeza continuamente. ¿Le preocupa esto a qué lleva? Me preocupa muchísimo. Me parece que es una tensión provocada desde la derecha y la extrema derecha, que no aceptan la realidad democrática de un país como el nuestro. Y es muy preocupante a todos los niveles. Te lo puedo decir en mi calidad de alcalde, que es lo que soy ahora mismo, o en mi condición de senador, que también lo soy, o de ciudadano. Es muy peligroso para la democracia lo que está sucediendo. Primero, el no respetar las reglas del juego. Segundo, después de tantas décadas como llevamos y como nos ha costado llegar hasta aquí. Y que España es un país que avanza de manera solvente, de manera muy eficaz, que estamos creciendo por encima de la Unión Europea, que tenemos más de 21 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, una cifra totalmente récord, que nuestros pensionistas
han visto incrementadas sus pensiones en un 29% desde que gobierna el gobierno de coalición, que el salario mínimo se ha incrementado un 54%. Contra todo eso, ¿qué es lo que sucede? Pues que el Partido Popular fundamentalmente no acepta que España es un sistema democrático donde la representación es la que determina quién gobierna. No solo el gobierno de España, sino las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos donde ha ganado las elecciones el Partido Socialista y sin embargo la está gobernando el Partido Popular con el apoyo de Vox. Podríamos hablar en esta ciudad, en esta provincia, perdón, de Tomelloso o de Socuéllamos, por poner ejemplos. O la Diputación, y ahora le preguntaré por ella. O la Diputación Provincial de Ciudad Real, donde quien más diputados obtuvo, concretamente 12, fue el Partido Socialista Obrero Español, y sin embargo el Partido Popular, con menos diputados y con el apoyo de Vox, está gobernando en la Diputación para perjuicio de los ciudadanos desde mi punto de vista. Por tanto, la crispación, que yo siempre la rehuyo, yo creo que es muy negativa, porque aquí los ciudadanos lo que esperan es lo que tú me planteabas, es que seamos capaces de hacer políticas de consenso y que cuando haya que no estar de acuerdo, pues no estamos. Pero hay que respetar primero al que tiene el gobierno, porque es lo que han determinado los ciudadanos de un determinado territorio. Y en España, lo que han decidido los ciudadanos es que gobierne el gobierno de coalición. Por eso Pedro Sánchez obtuvo la investidura. Si no, no la hubiera obtenido, igual que el señor Feijóo se presentó una investidura y no obtuvo los apoyos. Entonces, no aceptar eso y llevar a este país a un terreno de crispación como el que estamos, desde mi punto de vista, es peligrosísimo para el sistema y desde luego es totalmente negativo para los ciudadanos. Por la imagen que damos también. A mí me parece vergonzoso, bochornoso, inaceptable el espectáculo que se está dando en sede parlamentaria. Yo he escuchado cómo se insulta a un ministro de España, no lo puedo entender. Sea quien sea el ministro. También hay ministros que no son mudos. En las redes sociales, por ejemplo. Efectivamente, porque luego todos al final acaba donde no debía estar, y también hay ministros que seguramente en algunos momentos, pues claro, ya el tú más o cuando el terreno de juego se embarra, de barro nos manchamos todos. Y yo espero de verdad, y además lo deseo y lo digo sinceramente, humildemente, que en cuanto pasen tal vez los 3 procesos electorales que están encima de la mesa, todo se reconduzca y vayamos a una estabilidad lógica, que es que gobierna quien está definido, que la oposición tiene su papel, que es de control, que es de hacer propuestas, que es de hacer seguimiento de la acción de gobierno. Y ya vendrán otros procesos electorales. Pero mientras tanto yo también voy a luchar, Juanjo, porque en Manzanares ese clima no nos infecte, y que el Partido Popular, a los que respetamos, porque además nuestra misión es, tal y como yo dije en campaña electoral, que además no solo es un eslogan electoral, es un compromiso. Manzanares, lo primero, no lo único, porque también hay otros intereses. Nosotros no vivimos fuera del mundo, estamos comprometidos con nuestra tierra, con nuestra región, con nuestro país, que es España, y lo diré 1000 veces. Nuestro país es España y estamos comprometidos con España y también con nuestro planeta. ¿Por qué? Pues porque también queremos que el resto del mundo circule por los mejores mecanismos de formas de vivir. Yo estoy verdaderamente avergonzado también de cómo la comunidad internacional está permitiendo lo que es una vergüenza, que pasará a la historia, y es el genocidio que se está haciendo en Gaza, en Palestina, sobre un pueblo donde se está exterminando a mujeres, a niños, a ancianos, por parte de un ejército poderoso, y la comunidad internacional no está actuando. Pues estamos comprometidos, pero desde luego, insisto, para mí Manzanares es lo primero, y ahí incluyo al Partido Popular y también a José María Molina Prado como concejal del Ayuntamiento, en el sentido de que todos juntos hacemos ciudad, todos representamos a los ciudadanos. Lo que está claro es que los ciudadanos han determinado que el equipo de gobierno, con Julián Nieva a la cabeza, gobierna esta ciudad 4 años. Ha salido el tema de la Diputación, lo hemos hablado aquí hace unos meses, que desde que comenzó el actual mandato no se había tenido un encuentro entre el alcalde de Manzanares y el presidente de la Diputación, ahora del Partido Popular. ¿Cómo van esas relaciones? Pues tengo que decir, Juanjo, que lo agradezco también, que esta misma semana
Ayer mismo estuve hablando con el secretario del presidente de la Diputación, que en verdad fueron ellos los que llamaron a la alcaldía para fijar una fecha, y probablemente después de Semana Santa nos encontremos, porque yo lo que quiero es, pues eso, tener un encuentro con el presidente de la Diputación, al que respeto, porque las reglas del juego al final hay que respetarlas, porque estoy convencido que a Miguel Ángel Valverde le tengo que trasladar no solo las preocupaciones, sino también los objetivos, los compromisos que teníamos para esta ciudad, y espero, bueno, pues la receptividad necesaria en todo caso. Después de tantos meses, después de Semana Santa nos encontraremos y será público y notorio. Pues ya preguntaremos cómo transcurre esa reunión, ese encuentro. Hablando de relaciones con otras instituciones, desde que tuvimos el último despacho abierto, un tema muy importante. Vino el presidente de Castilla-La Mancha a poner la primera piedra del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas San Blas, que va a toda máquina. Ya los cimientos van para arriba, al igual que, por ejemplo, el centro de salud, que ya está muy avanzado, pero bueno, con la Junta siguen esas relaciones, como vemos, muy bien. Sí, y además me siento también ahí muy tranquilo, muy seguro y muy feliz, porque las infraestructuras que estamos consolidando son para muchas décadas, y todas las obras marchan bien. El centro de salud, como muy bien explicabas, que era una vieja reivindicación. El Centro de Educación de Personas Adultas le damos mucha importancia, porque en Manzanares es una referencia. Además, acumula muchísimas matrículas, se hace ahí un trabajo importantísimo para muchas personas que en determinados momentos, por determinadas circunstancias, o bien se quedaron descolgados del sistema de educación reglada, o bien porque buscan otras posibilidades u otras opciones, y también es una obra que le hemos sacado adelante, yo diría que de manera excepcional, porque somos capaces de encontrar siempre la fórmula para cuando algo aparentemente no se puede hacer, encontrar la fórmula para que se pueda. Y ahí es donde yo creo que Manzanares se ha convertido en una referencia, en buscar soluciones a estas circunstancias. De la misma manera, también la ampliación de la residencia mayor en Los Jardines va a buen ritmo. También una empresa que le está poniendo mucho interés, mucha ilusión, y espero también próximamente alguna visita de algún miembro del gobierno regional. Hemos terminado, como muy bien sabe, la estación de autobuses, incluso los accesos. Estamos ahora mismo terminando los accesos al pabellón municipal, a esa obra, iba a decir faraónica, ¿no?, pero a esa obra que es el orgullo para muchos de nosotros, o yo diría para la inmensa mayoría. Por tanto, igual que hay obras que por circunstancias, por la ley de contratos, pues se enquistan o se complican, como nos pasó con las fases 2 y 3 del sector 5, que ya lo tenemos resuelto, porque ya nos dio definitivamente el aval el Consejo Consultivo, y por tanto estamos en fase de volver a licitar, pues otras marchan a muy buen ritmo, y desde ese punto de vista la legislatura va a ser, yo diría, muy positiva, y estoy convencido que los ciudadanos se van a sentir muy orgullosos. Al mismo tiempo, pues próximamente se iniciará también la obra en el antiguo Centro Social de Calle Empedrada, que es donde va a ir la Oficina de Empleo, que va a desarrollar y va a ejecutar y va a gestionar la Junta de Comunidades, y por tanto en general pues prácticamente todo funciona a buen ritmo. Hablaba de encontrar soluciones. En el caso de la ampliación de la residencia Los Jardines y del Centro de Educación de Personas Adultas, esas soluciones al principio incluso fueron criticadas desde la oposición, pero si no se hubiera llegado a esa propuesta, hoy no tendríamos las obras en marcha. Es que es muy difícil establecer los parámetros de... Yo lo que creo que es absurdo el no hacer las cosas pudiendo hacerlas. Y a lo mejor alguien podría pensar que Manzanares, que tengamos un nuevo centro de salud, es un lujo, pues porque el que teníamos no estaba tan mal. Yo pienso que el centro de salud nuevo de Manzanares es perfecto, que va a estar en un sitio muy bien ubicado, que va a desarrollar la zona y que va a tener las mejores condiciones, nada comparable a lo que teníamos. Y eso se lo tengo que agradecer y reconocer al gobierno de Emiliano García Paje, que un día atendió nuestra demanda. Y yo ya no me paro a pensar
si en otras poblaciones las necesidades son mayores o peores. Lo que sí es que hemos conseguido nuestro objetivo. Igual que conseguimos nuestro objetivo cuando se construyó el colegio Divina Pastora. ¿Cuál era el objetivo? Construirlo, pues ahí está. ¿Quién lo sufragó? ¿El gobierno regional? Pues claro. Entonces, estar de acuerdo en que haya una ampliación de la residencia de mayores, que el ayuntamiento sufraga una parte de ese proyecto y luego criticarlo es lo que no entiendo. Porque sencillamente si lo vas a acabar criticando reiteradas veces, pues vota en contra, para por lo menos ser coherente. En el caso del Centro de Educación de Personas Adultas, lo que hacemos es un adelanto, que le anticipamos el dinero al gobierno regional y luego el gobierno regional en un documento firmado y avalado por la intervención nos devuelve el dinero. Lo hacemos porque podemos, porque tenemos una realidad económica muy solvente. Y aunque tengamos que ir en algunas cosas a deuda, porque la deuda es parte del sistema, el Ayuntamiento de Manzanares tiene una capacidad de endeudamiento grandísimo. Otros optan por subir los impuestos, por subir las tasas, por subir los precios públicos. Nosotros tenemos el precio de los deportes, el precio de la cultura, el precio del agua, el precio de la zona azul más barato que nadie. Tenemos el IBI en el 0,60, uno de los tipos más bajos de toda la provincia. Por tanto, el criticar que se haga una obra necesaria porque el ayuntamiento anticipa el dinero al gobierno regional, en el que tenemos pendiente que nos ceda por un lado más de 1 millón de metros cuadrados y por otro lado 31.000 metros cuadrados de un área de reparto que después lo vamos a desarrollar y lo vamos a vender, es sencillamente gana de buscarle 3 pies al gato o pretender que la gente se confunda. Pero lo importante es que las obras se están desarrollando, se están ejecutando y en esta legislatura, para orgullo de todos, van a estar hechas. Este mes de marzo se celebraba una nueva edición de la Gala de la Igualdad, con los premios Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares, con una serie de reconocimientos. Una gala en la que usted lanzó la importancia de caminar juntos, hombres y mujeres, en la lucha por conseguir esa igualdad real, esa igualdad efectiva. En esa gala, en general, ¿qué valoración hace? Estoy convencido, pero además quiero agradecer el trabajo y felicitar a la Concejalía de Políticas de Igualdad y a los profesionales y las profesionales del Centro de la Mujer. Porque no se ha hecho una gala, se ha hecho un conjunto de actuaciones importante a lo largo de 10 o 12 días en el que hemos llegado a todos los colectivos, porque las políticas de igualdad son imprescindibles, porque además el feminismo no es una guerra entre hombres y mujeres, es una reivindicación legítima de la mitad de la población mundial que ha estado subyugada por la otra mitad de manera incomprensible. Porque mientras los hombres subyugaban a las mujeres, estaban subyugando a sus madres, a sus hermanas y hasta a sus hijas. Desde todo punto de vista es imparable, no el movimiento feminista, que también, pero es imparable que este mundo solo puede circular en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Y España es uno de los países que más y mejor ha legislado. Pero luego esa legislación hay que llevarlo a una educación inclusiva, donde la perspectiva de género esté permanente en las aulas y en los comedores de nuestras casas y en el día a día de nuestros comportamientos y nuestras actuaciones. Y desde luego caminar juntos es el mensaje, y luego hacer reconocimientos. Y algún día pues puede que no sean necesarias las galas de igualdad, pero yo creo que son muy convenientes, y son muy convenientes porque además hay datos que son preocupantes, y es que entre los jóvenes también sigue habiendo comportamientos muy negativos. Eso le quería preguntar, porque quizás sigan siendo tan más necesarias que nunca, porque a pesar de la evolución, a pesar de cómo ha avanzado esta sociedad, entre los jóvenes todavía sigue habiendo actitudes muy machistas cada vez más, y hay menos tolerancia. Juanjo, y además es también otro asunto que debe preocuparnos como sociedad. Es preocupante, muy preocupante, pero es que además en las últimas elecciones municipales y autonómicas se ha colado en el escenario político una formación política como es Vox,
que con el negacionismo o con unas políticas absolutamente inasumibles está introduciendo, y el Partido Popular está aceptando, que se quiten concejalías o que se quiten consejerías o que se quiten y se resten recursos a las políticas de igualdad. Pero eso es negar que la Tierra es redonda, tal y como yo dije. En el negacionismo cabe todo. Lo que es muy preocupante, el destino final de las actuaciones políticas, porque entre los jóvenes hay serios problemas de conductas que hay que erradicar de manera radical, porque en las redes sociales está habiendo conductas y comportamientos en el que se demuestra también con estudios muy importantes que las actitudes machistas existen entre los más jóvenes, y ahí es donde no podemos ceder ni un milímetro. Por tanto, en mi responsabilidad de alcalde, de político y desde luego como ciudadano, no podemos ceder ni un espacio, y todo mi compromiso desde luego con las mujeres, con las políticas de igualdad, y mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos aquellos que luchan para que la igualdad sea real y sea efectiva. Tuve la oportunidad, Juanjo, también de intervenir en el Senado en un pleno para mujeres y en un pleno para mujeres con discapacidad, que es la doble discriminación, o sea, la doble discriminación, en el que es evidente que hacen falta educación como principal elemento integrador, y además hacen falta empleo que le den a las mujeres en cualquiera de sus condiciones independencia, autonomía. Porque si no tenemos esos dos factores, educación y empleo, pues no podemos tener una vida plena. Hablo de las mujeres que quieren tener una vida plena y propia, sin depender de nadie. En ese sentido hay que seguir trabajando, pero sí es verdad que España es un país que legislativamente hablando ha cumplido sobradamente, y somos además un ejemplo ante el mundo, pero lo que hay que hacer con esas leyes luego es llevarlas al día a día de nuestros propios comportamientos. Pero hay un peligro real con la derecha y la extrema derecha, que no terminan de ver ni el problema ni les apetece mucho luchar para buscar la solución, Cambiamos de asunto, repasando la actualidad municipal de este último mes. Firmaba recientemente usted un convenio con Microbank por el que se ponen a disposición 1 millón de euros en Manzanares para incentivar el autoempleo y la actividad emprendedora. No deja de ser una noticia importantísima, 1 millón de euros para fomentar este tipo de actividad. Es una noticia. El otro día, repasando, Juanjo, por ejemplo, lo que acabamos de comentar, déjame 30 segundos, en las jornadas de políticas de igualdad, nosotros hemos hecho más acciones que ningún otro pueblo de la provincia de Ciudad Real. Otros se quedan en la gala, o ni tan siquiera en la gala, en un acto simbólico. Nosotros hemos hecho una auténtica campaña durante 10 días, lo mismo que hacemos con casi todo en lo que nos embarcamos. En este sentido, en las políticas de promoción y desarrollo empresarial no solo prestamos importancia a los grandes proyectos, a los medianos, sino también sabemos las posibilidades del autoempleo. Aquella persona que se ha quedado descolgada, que es un buen profesional y dice: yo quiero tener junto a mi hijo, junto a mi compañero, un proyecto empresarial. Le apoyamos, le arropamos, le damos asistencia técnica, y cuando sabemos que ese proyecto es viable, entonces tiramos del convenio que acabamos de firmar, y además quiero agradecer a la entidad financiera que lo haya firmado, porque vamos a ser, digamos, agentes directos. No vamos a ser los que van a determinar si un determinado proyecto se financia, no, eso lo va a hacer la entidad financiera, pero vamos a ser, como diría, importantes a la hora de avalar aquellos proyectos que estemos convencidos que van a tener resultado. Y eso va a ser un dinero muy aprovechado. Sabemos que en una economía como la que tenemos y como la que viene, no se pueden descartar ninguna de las fórmulas. Probablemente para una persona de más de 50 años sea más fácil una acción de autoempleo o de una empresa con un socio que una posibilidad de encontrar un trabajo de manera externa. Cabe todo, pero por tanto no debemos descuidar ninguna de las opciones, y en ese sentido, sin ser pioneros, porque hay algún caso más, pero sí somos de los más avanzados, y claro, hay que seguir valorando el trabajo que hacemos desde nuestro vivero de empresas y desde nuestro centro de empresas, que allí tenemos profesionales asesorando permanentemente. Y la realidad es que los datos vuelven a indicar que Manzanares está en una de las mejores situaciones de nuestra región para seguir avanzando y para seguir creando empleo, no solo para nuestra ciudad, sino, digamos, para toda la provincia, para toda nuestra comarca.
¿Cuántos hombres y mujeres de lugares cercanos a Manzanares que no viven entre nosotros vienen a trabajar a nuestra ciudad? Y eso es perfecto. Tenemos buenas tasas de desempleo, tenemos buenos indicadores, seguimos siendo una renta per cápita de las más fuertes de nuestra provincia y desde todo punto de vista el convenio lo valoro mucho y lo agradezco muchísimo a la entidad financiera. En la práctica, cualquier persona que decida emprender, que ese proyecto, una vez que sea supervisado por los técnicos, que le ayuden a ponerlo en marcha, ¿qué supondría? ¿Un crédito en condiciones ventajosas para ese emprendedor? Un crédito en las mejores condiciones y además, como digo, con la intermediación del servicio del Ayuntamiento de Manzanares de promoción y desarrollo empresarial. Mañana alguien quiere abrir un determinado negocio, una cafetería, necesita hacer una reforma, pues bueno, en lugar de ir directamente a una entidad financiera a que le avale el proyecto, pues pasando por el servicio de promoción y desarrollo empresarial del Ayuntamiento, se hace una evaluación, se le asesora, se le indica y finalmente la financiación la intentamos adquirir mediante el convenio que hemos firmado con Microbank. Es una buenísima medida y se lo agradecí muchísimo y se lo agradezco a la entidad financiera. Siguiendo con convenios, también renovó un año más el convenio que se tiene con la Asociación de Empresas del Polígono de Manzanares, con Aimpoman. Me interesa mucho las cifras, ya son 100.000 euros al año. Y cuando vinimos, Juanjo, eran 68.000. Eso significa más de un 45% de incremento en 9 años. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque hay que seguir apoyando y apostando por el desarrollo empresarial, porque tener unos polígonos como los nuestros bien ordenados, hasta bien señalizados, es importantísimo. La señalización ha tenido un resultado fantástico, de que un determinado conductor vaya directo al sitio donde iba a ir y no tarde 5 minutos más de lo necesario. Polígonos seguros, que si no tuviéramos este convenio con la Asociación de Empresarios del Polígono de Manzanares, pues la seguridad del polígono sería inferior. Es que para la seguridad ya ponemos 90.000 euros. 90.000. Y luego además ponemos 10.000 euros para otras actuaciones. En definitiva, es nuestro compromiso con unos empresarios de Manzanares que también están comprometidos con nuestra ciudad y que están demostrando permanentemente que además en esa organización, que es importante, van llevando el nombre de nuestra ciudad. Seguimos teniendo muchísimas posibilidades, seguimos teniendo muchas cosas por hacer, porque en esto los objetivos tienen que ser a medio y a largo plazo y es cuando se comprueba el acierto o no de las acciones. Estamos muy satisfechos también de la relación y del trabajo que hace la Asociación de Empresarios. Siguiendo con estos temas económicos, también se vuelve a poner en marcha el programa para jóvenes cualificados y el concurso Emprende en Manzanares. Dos iniciativas también para fomentar, por un lado, el autoempleo, el emprendimiento, y por otro, que esos jóvenes con cualificación no tengan que salir fuera y puedan desarrollar su actividad profesional en Manzanares. El programa pionero, insisto, lo diseñamos nosotros, lo pusimos en marcha nosotros y no nos lo copian los demás por una razón. No porque no les guste, sencillamente porque no pueden, porque no tienen músculo, digamos, para acometerlo. Es que nosotros con eso le damos una oportunidad a jóvenes cualificados y le damos un apoyo importante a la empresa que de alguna manera durante muchos meses se ahorra una cifra importante de dinero, cercana a 3.000 euros. Por tanto, en esos programas y en esas acciones es donde hacemos toda una baraja de opciones y de oportunidades, porque queremos llegar a todos los sitios, igual que con el programa Emprende, que volvemos a poner 7.000 euros para que alguien que tiene un proyecto se esfuerce, lo complete, compita y luego finalmente también le damos la oportunidad de estar ubicado o en el vivero de empresas o en el centro de empresas durante un año. Pero la cifra de 5.000 euros no solo es atractiva, es que es importante para que ese proyecto no solo te premiamos la idea, sino que puedas iniciarlo. Bueno, pues en definitiva seguimos sumando y en la promoción y el desarrollo empresarial está el futuro de todo, de nuestra tierra, de nuestra ciudad. Si mirásemos o fuésemos cortoplacistas, probablemente muchas cosas no nos meteríamos o no nos embarcaríamos en ellas. Pero tal y como dice el presidente Emiliano García Paje, en Manzanares tenemos las luces largas puestas y estamos pensando en el futuro inmediato
pero en el futuro a medio y a largo plazo. Y ahí es donde los polígonos, las acciones, las posibilidades de que en Manzanares definitivamente avancemos en la línea de alta velocidad, y finalmente el tema más importante que vamos a tener, y que no me importa anticiparlo para que todo el mundo sepa que al alcalde le preocupa, es el agua. El que no tenga agua a futuro estará totalmente muerto, valga la forma de hablar. No solo el agua necesaria para el abastecimiento humano, que es relativamente... Bueno, nosotros tenemos un privilegio. No solo en el precio, algo que la gente tendrá que entender que a futuro no va a ser sostenible, pero no es lo más preocupante, sino sencillamente tener garantizado el agua también para el desarrollo industrial. No hay desarrollo industrial si no hay agua, eso cada vez está más demostrado, y las posibilidades que tenemos en Manzanares las tenemos que explotar en el mejor de los sentidos para que seamos la ciudad que todos deseamos, en la que durante muchas décadas Manzanares sea la referencia. ¿Está avanzando ya que a futuro tendrá que subir el precio del agua? Sí, porque primero es un precio prácticamente no se puede mantener. Incluso creo que bueno, viene derivado de una realidad, de una gestión muy buena, pero el agua lleva en Manzanares 25 años en unos niveles que está muchísimo más barata que en cualquier otra población, no solo de Castilla-La Mancha, sino de España, y anticipo que el agua va a tener que ser revisada a su precio, pero esto es algo que todo el mundo va a entender. Juanjo, en cualquier domicilio tenemos 2 o 3 teléfonos móviles porque entendemos que son necesarios y que hoy en día no podemos estar sin telefonía móvil, y cada teléfono a final de mes hay una factura que es muy importante. Si el agua, que a día de hoy estamos pagando en torno a 6 o 7 euros al mes por domicilio, tiene que tener una subida de 2 euros, no te pongo otra cifra, al mes por domicilio, en porcentaje alguien puede considerar que es el 35%, pero significativamente hablando es una cifra absolutamente simbólica. Pero que conviene que sepamos el valor que tiene el agua. Primero para preservarlo, luego para ahorrar agua cada vez que podamos, y luego finalmente tiene que ser un recurso que lo tengamos que gestionar, porque también tenemos que seguir haciendo muchísima renovación de redes. La renovación de redes primero nos va a garantizar calidad, porque se va a sustituir redes que llevan 80 años puestas y que no son de la mejor calidad. Segundo, nos va a permitir tener un ahorro importante y que no se pierda ese oro puro que es el agua, que es el oro sin ninguna duda. Y finalmente que tiene que ser un servicio sostenible, pero como otras cosas, todo va subiendo de manera progresiva. El agua es de las cosas que en Manzanares en los últimos 25 años prácticamente no ha tenido subida, y probablemente haya que hacerlo, y lo digo sin ninguna preocupación al respecto, porque lo va a entender todo el mundo. Retomando el hilo de la promoción económica y empresarial, se celebraba también una nueva edición de la Feria del Stock en esa línea, y ya tienen programadas más acciones feriales o jornadas, porque volverán las jornadas empresariales, está ya programada la Feria de Vehículos Industriales de ocasión de una nueva edición, y también las jornadas Alma del Vino, por ejemplo. Sí, también ahí habría otra feria más, muy comercial, que es la Feria de Fran, donde las principales marcas que están operando en España de productos de alimentación y bebida para restauración y hostelería, y es una feria que ya se hizo hace 2 años y que tuvo un resultado fantástico. Pues lo que hacemos es eso, o pocos muchos o muchos pocos, pero en conjunto no dejamos nada para luego. La Feria de Vehículos Industriales, luego vendrá la Feria del Automóvil, la Feria de la Automoción. Fercan está en medio de todo, pero en mayo vamos a tener 2 eventos feriales. Eso además requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo por parte de la Concejalía de Ferias Comerciales. También demuestra las posibilidades que tienen nuestros espacios. Eso hace que venga gente de fuera. La gente de fuera tiene que pernoctar, tiene que dormir, tiene que comer, tiene que cenar, tiene que restaurar. Por tanto, en conjunto todo va saliendo, y ahí sumamos, como muy bien decías, unas jornadas empresariales ya muy planificadas. Estamos también pendientes de rematar lo que es el programa para presentarlo, y las jornadas al Mar del Vino pues no las hemos descuidado, al contrario, seguimos creyendo, y además en un formato novedoso,
pero muy amplio, también con muchas actuaciones diferentes en torno al vino, porque cada vez somos más ambiciosos, más exigentes, utilizando un término muy ansiosos, pero yo diría que somos muy exigentes con nosotros mismos como gobierno, y que las posibilidades entre hacer las cosas de manera rutinaria, entre hacer las cosas para que salgan bien y entre hacer las cosas para que sean auténticos bombazos, la diferencia no es tanta. Y entonces nosotros nos ponemos el nivel de exigencia más alto que haya. Las jornadas Alma del Vino, que van a durar del 9 al 14, hablo de memoria, pues bueno, van a tener muchísimas actuaciones, desde una cata fantástica en el pabellón de Fercán, que la vamos a hacer para más de 200 personas, que además es solidaria, en este caso también para Cruz Roja Española, y aquellos 3 euros que van a aportar las personas en una cata que garantizo, y con esto estoy animando a la gente, que la gente se va a ir muy satisfecha. Pero luego va a haber teatro, va a haber microteatro, va a haber literatura, va a haber visitas guiadas a las bodegas, a las 4 importantes bodegas de nuestra ciudad, y también algunas bodegas de esas clásicas que con la colaboración del ZAQE se van a poder visitar. Va a haber novela negra, va a haber en definitiva todo un cúmulo de acciones y de actuaciones que conjugan cultura y vino. Y desde luego, finalmente también, pues importantes restaurantes y cafeterías de nuestra localidad van a sacar lo mejor que tienen, lo más original dentro de sus cocinas, para conjugarlo y maridarlo con buenísimos vinos de las bodegas Juntero, Vinícola de Castilla, Isidro Milagro y Pago Casa del Blanco, a los que agradecemos el trabajo. Las bodegas van a volver a ser visitadas. A la gente le gusta muchísimo participar de estas actividades, pero no lo hemos dejado, Juanjo, en ese fin de semana, ¿no? Nosotros ampliamos muchísimo el trabajo de las jornadas Alma del Vino, y le estamos dando un impulso cultural enorme. Va a haber vino y literatura, vino y novela, vino y teatro, porque se puede el vino, además, consumido con moderación, el vino puede estar presente en nuestras vidas. También es cultural. ¿Tenemos que introducirles el vino a nuestros jóvenes? Pues probablemente, sabiendo que una copa de vino tiene muchísimas más posibilidades que una copa de otro producto. No voy a decir de cuál, para no entrar en polémicas, pero el vino está presente en todas las celebraciones. Es un producto que lleva conviviendo con el ser humano miles y miles de años. Está en la literatura, está en la pintura, está en todo, y yo creo que debe seguir siendo así, y darle la importancia que tiene desde el punto de vista de la economía. Pues se presenta una muy atractiva, sí. Primavera muy prometedora, y eso sí, el vino y cualquier bebida alcohólica siempre con moderación. Alcalde, por concluir el tema del apoyo que se da a las empresas, en diciembre de 2022 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Estratégico de Acceso de las Pymes a la contratación pública del Ayuntamiento. Se puso en marcha en marzo, hace un año. ¿Qué valoración hace de este primer año de puesta en marcha de este plan? ¿Están llegando las empresas de Manzanares a acceder a esa contratación del Ayuntamiento? Sí, ¿Cómo lo valora? Sí, porque Manzanares, primero, la gestión estaba bien pensada. Nosotros sabíamos lo que hacíamos con este plan y queríamos saber qué objetivos nos planteábamos conseguir con ellos. Nosotros tenemos la obligación, como todas las administraciones, de contratar en cumplimiento estricto de la ley de contratos del sector público, pero lo que queríamos es que en la mayoría de los casos, cumpliendo escrupulosamente con la ley, la mayoría de las actuaciones que el ayuntamiento haga se queden en empresas de nuestra localidad. O sea, no hay que engañarse. Y cuando no sucede, pues de alguna manera el alcalde no se siente satisfecho, se siente frustrado. Cuando una determinada obra se la lleva a una empresa que no está en nuestra localidad, pues luego lo que hacemos es ser respetuosos y trabajar con quien nos toque
haciendo que esa empresa cumpla de manera radical lo que se ha comprometido y que las obras queden bien ejecutadas. Pero dicho eso, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que la mayoría o el mayor porcentaje de recursos propios que el ayuntamiento destina o a suministros o a obras se queden en empresas de la localidad. Para eso hace falta trabajar concienzudamente cada uno de los proyectos y cumpliendo con la ley siempre. En general está dando muy buen resultado. Y yo creo que las empresas de Manzanares saben que nos tienen cerca y que cuando algo no se ha podido lograr es porque ha sido imposible. También estamos en un libre mercado que tenemos que ser no solo respetuosos, sino que es lógico. Y, por ejemplo, pues los toldos de calle Empedrada, finalmente ha habido que adjudicárselos a una empresa que no es de la localidad y eso al alcalde de Manzanares no le ha dejado satisfecho. Pero las cosas son así. Lo que vamos a hacer ahora es que eso quede a satisfacción. Pero, para ser muy honesto y muy claro, nuestro objetivo es que todos los recursos municipales, hasta donde se pueda, se queden en empresas de nuestra localidad. Y luego seguir siendo atrayentes, que las empresas que de fuera vienen a trabajar aquí lo reconocen, que da gusto trabajar aquí, que el ayuntamiento cumple, que el ayuntamiento paga, pero el ayuntamiento exige. El ayuntamiento está permanentemente exigiendo el cumplimiento riguroso de los compromisos. Y cuando no se hace, el ayuntamiento no le tiembla el pulso. Y me voy a dos ejemplos. Al ejemplo del sector 5, donde prefiero que una obra esté parada año y medio a que alguien engañe a esta ciudad. O que alguien no cumpla con los compromisos que se comprometió. Y en ese sentido donde seguimos trabajando. Pero hay que hacer un esfuerzo día a día para que eso sea así, para que todos nuestros recursos se queden en nuestra ciudad. Y antes de pasar a las preguntas de la ciudadanía, un último asunto, porque esto, más que un evento deportivo, es ya un fenómeno social, sí, que es el fútbol sala. A la hora de que se publique esta entrevista que estamos grabando, ya habrá jugado el Manzanares Fútbol Sala su primer partido en la Copa de España, ojalá y sea exitoso y continúe su andadura, pero bueno, independientemente del resultado, Manzanares va a estar ahí en la Copa de España y, como le decía, esto ya es un fenómeno social. Sí, que no político. Eso ustedes sabrán. No, lo que es un éxito político, pero no un fenómeno político. Es un éxito político haber conseguido un equilibrio entre el equipo de gobierno, que es el que ha apoyado de verdad el fútbol sala, y la dirección del fútbol sala, y la estructura del fútbol sala, y haber llevado todos juntos a ese fenómeno social que tú dices, que es una ciudad que vibra cada 15 días cuando el equipo juega en casa, y que cuando no juega en casa hay decenas o centenares de personas que se marchan también a animar a nuestro equipo por otras ciudades. Manzanares es ese equipo simpático, pero que ya en la máxima categoría del fútbol sala se le respeta. Y en tan solo 3 años estamos ya en un nivel que hace que nos sintamos todos plenamente satisfechos. Pero es que además el fútbol sala aporta felicidad, Juanjo, a todos los que viven este fenómeno, hasta cuando el resultado deportivo no es satisfactorio, la felicidad la llevamos dentro. Y quiero que continúe este proyecto así, y para lo cual hay que hacer muchísimos esfuerzos. Por tanto, hay que reconocer el trabajo de la Junta Directiva, el compromiso del equipo técnico, con el entrenador a la cabeza, de los jugadores, que muchos de ellos ya sienten Manzanares como parte de ellos. Y esto no es fácil. Los patrocinadores, a los que el Ayuntamiento de Manzanares también es el gran patrocinador, que nadie lo dude, no solo en recursos económicos, sino en apoyo logístico y en permanente esfuerzo para que todo vaya bien. Todos juntos hemos hecho que sea un fenómeno único, y lo que tiene que durar mucho. Y en ese sentido, que el equipo vaya a competir por la Copa de España con equipos como el Barcelona, con el Inter, Movistar, contra Palma, contra Jaén, es un auténtico orgullo para nuestra ciudad, y estaremos allí, Juanjo.
y estaremos junto a nuestros aficionados, que además en cifra muy importante van a ir, y que lo que espero es que disfruten de un fin de semana agradable en Murcia, de clima, de playa y de fútbol sala. Y en todo caso, lo que sí quiero una vez más es que todo el mundo tenga claro que el fútbol sala Manzanares es un fenómeno que es de todos, y permanentemente el alcalde también de vez en cuando hace invitaciones a personas o a colectivos que nunca han ido, para que todos nos sintamos partícipes de este proyecto, para que disfrutemos de ese magnífico pabellón que hemos construido haciendo un esfuerzo grande para la historia, que va a estar ahí, y que todos juntos, yo creo que se incrementa también el orgullo de pertenencia, el orgullo de unidad, en el que durante 2 horas todo el mundo se olvida de todo, para todo el mundo tener claro que somos orgullosos de lo que significamos, de lo que representamos, de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos ser. La verdad es que yo también reconozco que me siento muy satisfecho. Sin contar la repercusión que da para la ciudad, claro, el estar en la élite de deporte. Vamos con las preguntas de la ciudadanía. Nos pregunta Juan, nos dice: en primer lugar, alcalde, felicitarle por las ampliaciones del polígono industrial. Dicho esto, me gustaría saber ¿en qué situación se encuentra la primitiva fase del polígono y qué se podía hacer con esas parcelas? Se refiere en concreto a las parcelas, no es suelo industrial, a las parcelas del contorno del desaparecido cementerio viejo, a todo lo que hay entre la avenida del Parque y centro ocupacional. Bueno, agradeciéndole a Juan la pregunta, hay una cuestión, y es que esas parcelas no son industriales. Eso es polígono residencial. Es polígono previsto para viviendas y es propiedad de la Junta de Comunidades. Por tanto, esa zona se tiene que preservar, de ahí que los polígonos son justamente a partir de ahí, tanto para el norte, que es el primer polígono que se desarrolló, como hacia la zona del cementerio. Por tanto, es residencial y son parcelas de la Junta, que yo creo que se podrían destinar también a polígono industrial, aunque habría que hacer toda una tramitación. Pero yo creo que no es conveniente. Es conveniente tener reserva de suelo por si un día se produjese lo que yo estoy convencido que sucederá. Y es que puede haber en algún momento un gran proyecto industrial que genere por sí mismo un gran desarrollo demográfico o una gran concentración también de personas. Por tanto, ese polígono hay que reservarlo para eso y es residencial. Sin embargo, pues estamos gestionando bien las otras opciones de tener suelo industrial en grandes cantidades, porque es la clave también tener suelo industrial para grandísimas parcelas, no polígonos de parcelas de 5.000, de 4.000, porque eso nunca te va a permitir tener un proyecto de los que yo llamo de carácter excepcional, pero cuando la Junta definitivamente nos ceda el 1.000.000 de metros cuadrados, sumado a lo que nos queda del sector 5, que son más de 450.000, sumado a lo del desarrollo del polígono Sepes, que en la primera fase son 276.000, tendremos como 1.700.000 metros cuadrados de suelo industrial. Y en conjunto, bueno, pues estamos trabajando para que todo tenga sentido, para que todo esté ordenado. Ese polígono es para vivienda. Otra pregunta nos la hace Ana, dice, y habla sobre la higiene y limpieza de las calles cercanas a los colegios. Pone como ejemplo las calles Comercio o Alfonso Mellado, en el entorno del Colegio Altagracia. Dice que hay 2 colegios, una guardería, y dice sobre los excrementos de gatos y perros. ¿Por qué no se lleva a cabo y no se penaliza el no recogerlos? Yo soy una persona preocupada por eso. Y de hecho hacemos esfuerzos grandes en limpieza viaria y obviamente también hacemos campañas de sensibilización en el sentido de que las personas que tenemos, yo ya no, pero que tienen perros o gatos, tienen que... Me preocupa lo que dice y le agradezco la pregunta y me voy a preocupar por saber si esa zona en concreto
no tiene el nivel de limpieza que debe. Y si no es así, garantizo que lo vamos a controlar y lo vamos a gestionar. Yo quiero que las calles estén impecables por imagen, porque los ciudadanos tienen derecho a transitar por nuestra ciudad sin tener que ir esquivando excrementos de ningún tipo de animal, y desde luego para eso tenemos empleados y sistemas y servicios de limpieza. Me voy a preocupar mucho por lo que dice, no sé qué nombre me has comentado, Ana, y le agradezco que nos lo traslade y me comprometo a instruir una solución inmediata. Y sobre todo, quizá seguir incidiendo, ¿no?, en el civismo, porque muchas personas, la mayoría, recogen los excrementos, pero hay otros muchos que cuando no mira a nadie, ahí lo dejan. Yo creo que cada vez menos. Quiero decir, yo creo que en general la ciudad, también esto pasa una cosa, cuanto más limpia ves una ciudad, más trabajo te cuesta mancharla. Pero si hay una determinada zona donde vas y ya está sucia, dices, bueno, como de todas maneras tienen que venir, pero es muy preocupante y hay que seguir insistiendo. Y desde luego ahí hay una ordenanza que regula eso y sanciona eso. Lo que sí es verdaderamente difícil, o que la policía pille infraganti el hecho, o que un vecino denuncie a otro. Pero lo que sí hay que hacer es insistir en la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de mantener la ciudad limpia y de tener comportamientos. Yo veo a muchísimas personas también que con su perro llevan no solo las bolsas, sino también las botellas. Y eso es lo impecable. Lo impecable. El tema de los gatos y las colonias felinas tienen también importancia. Ahora vamos a ampliar el núcleo zoológico en un esfuerzo también que llevamos dentro del presupuesto, porque cada vez hay más animales, los animales procrean mucho además, y a pesar de las campañas que tenemos, obviamente, de esterilización para las colonias felinas. Pero bueno, también la gente que sepa que cuando alimentamos a los gatitos, porque nos da pena, cosa que yo puedo entender, porque tenemos un sentimiento de cariño y de afecto al animal, estamos fomentando también una colonia. Entonces, en definitiva, hay que seguir colaborando todos juntos, hay que seguir sensibilizando a la población y, desde luego, lo que hay que hacer es eso, tener una responsabilidad y un comportamiento cívico. Yo, de todas formas, vamos a mirar las zonas concretas que esta vecina, a la que le agradezco la sugerencia, nos traslada. Muy brevemente, porque queda muy poco tiempo, nos pregunta también Ana si piensan poner algún medio de transporte, sobre todo para personas con discapacidad, como es su caso, que tienen hijos a cargo, para poder ir a pabellones, piscinas, pistas de atletismo, actividades deportivas. Es complicado, ya hubo, y no es fácil, porque mantener un servicio regular no es sencillo. En algún momento también estuvimos estudiando una posibilidad de una cosa como muy a la carta para determinadas situaciones, con una pequeñísima tasa. Puedo entender el problema, no sabía porque no sé qué vecina es la que nos traslada la inquietud. Bueno, en algún momento también estuvimos pensando en la posibilidad de, o bien en colaboración con Cruz Roja o con algún otro sistema, tener un servicio no regular, pero sí concreto, pues para llevar a determinadas personas pues a donde sea necesario, no solo a servicios sanitarios, sino, ¿por qué no?, a la piscina climatizada para hacer ejercicio, que al fin y al cabo tiene una parte terapéutica. No lo tenemos muy previsto, pero no me importaría echarle también a eso una pensada. Y finalmente, vísperas de la Semana Santa, ¿cómo se presenta el Manzanares estos días? Pues también muy bien. Desear, Juanjo, que el clima sea generoso para todos, porque la Semana Santa conjuga muchas cuestiones, no solo el sentimiento religioso, que en Manzanares existe, donde hay un esfuerzo grande por parte de las hermandades, de la Junta de Cofradías, donde hay mucha tradición, pero también hay economía, y es que pues la gente se reencuentra, la gente comparte, la gente disfruta. Cuando hay una Semana Santa buena de climatología, todo va mucho mejor. Pero más allá de eso, está todo perfectamente planificado. Han salido hasta ahora todas las actuaciones y todos los eventos de maravilla, incluyendo el pregón que nos trasladó José María Leal, que es una de las personas más reconocidas en el mundo del arte, que en definitiva es de lo que se trata. Y bueno, agradeciendo el trabajo que hace la Junta de Cofradías y todas las hermandades, pues bueno, la Semana Santa, a disfrutarla, a compartirla, a reencontrarnos con los que nos van a visitar y bueno, si Dios quiere, estoy convencido de que todo va a ir bien. Alcalde, muchas gracias un mes más por participar en Despacho Abierto. Gracias a vosotros, Juanjo, para mí es un placer y encantado.
Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Gracias por su atención. Hasta una próxima cita. Sigan en compañía de Manzanares 10 TV, la tele de tu pueblo.